Buenas noches, estimados estudiantes del curso Metodología de la Investigación. Hoy vamos a ver un video muy interesante en donde vamos a abordar eh, cuestiones básicas del proceso de investigación científica y vamos a irnos adentrando en los capítulos que debemos tener en el anteproyecto, como son el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos. Entonces voy a permitirme compartir pantalla para empezar con nuestra temática de hoy. Bueno, estamos aquí entonces hablando del proceso de investigación científica. Quiero que observemos esta presentación en donde vemos que es este proceso tiene varias etapas. Entonces, esas etapas básicamente se dividen en tres partes. Primero tenemos una parte que es la elaboración del anteproyecto, que es lo que estamos haciendo ahorita en este momento, elaborando el anteproyecto, que es la parte teórica. El anteproyecto de investigación, valga la pena decir que en esta etapa nosotros vamos a seguir unos pasos, capítulo a capítulo, que posteriormente em, vamos a explicarlos a continuación. Ofrezco excusas, está un poco aquí la tecnología fallando. Bueno, tenemos entonces estas etapas que les comentaba. Primero viene en la planeación o planeamiento. Es la escritura del proyecto de investigación. Como les comentaba, es lo que vamos a hacer en la primera fase de la investigación. No vamos a hacer en este momento aplicar, más bien trabajo de campo. O sea, en ese plan, en esa planeación solamente diseñamos o decimos qué vamos a ejecutar, pero no ejecutamos. Es decir, las técnicas e instrumentos, por ejemplo, de investigación que van en el capítulo del marco metodológico, solamente las nombramos y decimos por qué escogimos esas técnicas, si nuestra investigación es cualitativa, cuantitativa o mixta, pero no vamos todavía a aplicar esas encuestas y mucho menos a tabularlas ni a organizar y posteriormente analizar los datos. Eso lo hacemos en la segunda fase, que es la operación o ejecución. En la operación o ejecución, entonces tenemos recopilación de la información. Esa recopilación de la información en investigación se hace a través de las técnicas e instrumentos de recolección de la información, que grosso modo son la observación, la entrevista, los grupos focales, los documentos, los artefactos, también son sujetos o son objetos más bien para recopilar información dependiendo si nuestra investigación es de corte cualitativo o cuantitativo. Dentro de la operación también tenemos, una vez que hemos recopilado esta información, tenemos la organización, el procesamiento o análisis de información. Entonces aquí ya es qué hacemos con esa información que recopilamos. Debemos organizarla, debemos codificarla, debemos darle un procesamiento para posteriormente analizarla a la luz de la teoría que está en nuestro marco teórico, que cuando lleguemos ahí vamos a hablar del marco teórico. Eso es lo que se llama hacer una triangulación para posteriormente exponer unos resultados. Y la tercera parte de esa operación o ejecución es la interpretación de la información, que ya es, como les comento, mirar a la luz esa discusión de los resultados, que es interpretar la información que hemos recopilado. Y viene una tercera fase que es la comunicación, que es la divulgación de los resultados. ¿Cómo comunicamos los resultados? Pues a través de diferentes publicaciones como artículos científicos que están recopilados en las revistas indexadas, que por cada área, por diferentes disciplinas, pues hay revistas científicas en donde los investigadores van publicando esos resultados y de manera un artículo científico es un resumen de lo que fue un proyecto de investigación con toda su rigurosidad y todas sus etapas. Entonces, digamos que estas son las tres etapas del proceso de investigación. Aquí tomado del ERMA, me gusta esta imagen que vemos aquí porque aquí está muy bien especificado el paso a paso. Tenemos la situación problemática que como en otro video se explicó sobre la elección del tema. Viene aquí el tema específico que tiene unas condiciones. Luego venimos con lo que llamamos el planteamiento del problema, que es el siguiente capítulo. Posteriormente la justificación. Posteriormente la hipótesis, que la hipótesis en investigación cualitativa
no es necesario que esté, no es obligatorio que esté. En investigación cuantitativa sí es obligatorio que esté la hipótesis. Tenemos los objetivos, tenemos el marco referencial, que digamos de una vez que ese marco referencial está constituido por otros marcos. ¿Cuáles marcos? El marco de antecedentes, que es la revisión de la literatura o trabajos que se han hecho de investigación relacionados con el tema que nosotros seleccionamos. Está el marco conceptual, el marco teórico, el marco demográfico y otros, como por ejemplo el marco legal. Si su tema está relacionado con eh, alguna legislación vigente, pues hay que tomar de esa legislación los capítulos, las resoluciones, los artículos, pues, que tenga que ver con su tema de investigación. Entonces, sí que llamamos el marco legal. Y otros, porque, por ejemplo, unas investigaciones tienen marco antropológico, por decir algo, dependiendo de la disciplina en la que esté inmersa nuestra investigación. Luego viene la metodología o marco metodológico en el que se incluye la población, la muestra, la recolección de la información, lo que les decía que son las técnicas e instrumentos, el cronograma y el presupuesto. Y también aquí va en esta metodología el diseño de investigación, dependiendo si es cualitativo, hay unos tipos de diseño, si es cuantitativo, hay otro tipo de diseño, o si es mixta. Y luego viene ahora sí, aquí hasta donde viene esta parte, va el anteproyecto. O sea, toda esta parte que les estoy señalando aquí es teórica. Y aquí ya viene la fase 2 que les explicaba en la anterior presentación, que es la ejecución, que es el trabajo de campo, ya es aplicar lo que proyecté de manera teórica para finalmente el documento final, que puede ser pues la tesis de determinadas páginas o también el informe de investigación, el artículo científico en donde se resume, se sintetiza los aspectos más importantes de un trabajo. Bueno, es muy interesante. Volvemos a hablar de las cualidades, una de las cualidades que tiene la investigación científica, que es su sistematicidad, que decíamos que era que cada parte está articulada con otra y que todas en conjunto funcionan de manera articulada. Entonces no puedo saltarme una, no puedo hablar del segundo capítulo sin que dependa del primero. Eso es lo que nos da la característica de la sistematicidad. Entonces, aquí hay preguntas que se responden en ese anteproyecto. El qué es el problema o hipótesis, el qué de la investigación, el para qué son los objetivos, el por qué de la investigación, es el capítulo o se responde con la justificación, el cómo está incluido en el marco metodológico o es respondido con el marco metodológico, el con qué pues son los recursos, el dónde es la ubicación geográfica, que decíamos que desde el mismo tema hay que delimitar geográfica y en intervalo de tiempo y temporalmente nuestro tema. Y el cuándo es ese intervalo de tiempo en el cual se toman los datos. Entonces, fijémonos que este proceso está aquí muy bien explicado en las preguntas que responde cada uno de los capítulos. Bueno, hablemos del título de la investigación. Ya una vez escogido el tema, pues el título es el que va muy bien delimitado, como decíamos anteriormente. En el título va la intención, que es lo que yo quiero hacer, la acción expresada con el objetivo general. Responde al qué haré, qué es lo que voy a hacer en mi investigación. Las variables, ¿cómo definimos una variable de investigación? Pues las variables se pueden definir como propiedades, características o cualidades de la realidad que estamos investigando. Esas son las variables. Las variables cambian sus valores, por eso se llaman variables, diferente a lo que es una constante. Entonces tenemos, por ejemplo, variables de tipo numérico, como la edad, como la estatura, como el peso. Entonces son variables, propiedades a las que les podemos asignar un número. Esas son las variables que se usan en investigación cuantitativa de contar. Pero también tenemos variables cualitativas que corresponden a cualidades, como su nombre lo dice, de la realidad que estamos analizando. Ejemplo de variables cualitativas, el estado civil de una persona, soltero, casado, viudo, separado. Ejemplo de variables cualitativas, el nivel de estudios, primaria, secundaria, postdoctorado, postgrabado, etc. Entonces, vámonos familiarizando de una vez con estos términos. Entonces, la variable, pues, como su nombre lo dice, son esas propiedades, cualidades que cambian su valor, por eso se llaman variables. Entonces, las variables es importante que desde el tema ya las hayamos identificado. Son consideradas el objeto de estudio, responde a qué estudio. La población son las unidades de análisis involucrados en los resultados. ¿Quiénes participan?
El lugar es la zona o territorio donde se desarrolla la investigación, es decir, responde al dónde de la investigación. Y el tiempo, el periodo en el cual es válido el resultado de estudio, responde al cuándo. Miremos el ejemplo de un título aquí con todos estos componentes. Deterioro económico del país y su relación con el aumento de la violencia juvenil en Bogotá en los últimos 5 años. Entonces, aquí, ¿cuáles son las variables? Deterioro económico del país y aumento de la violencia juvenil. El lugar, Bogotá. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? En los últimos 5 años. Alguien dirá, ¿y dónde está la intención, la acción expresada? Pues resulta que esa la podemos ver aquí más adelante cuando miramos el título. ¿Qué se hará? La intención relacionar. Aquí está el qué, relacionar. ¿Cuáles son mis variables? ¿Qué voy a estudiar? El deterioro económico versus la violencia juvenil. ¿Quiénes participan? Los jóvenes. ¿De dónde? De Bogotá. ¿Cuándo? En el intervalo del 2017 a 2021. O sea que aquí en este título, aquí hace falta relaciono el deterioro económico, más bien relación del deterioro económico del país con el aumento de violencia juvenil en Bogotá en los últimos 5 años, porque aquí el término relación está aquí. Les digo, pero ¿qué es lo que quiero hacer? Relacionar, debería aparecer aquí de primeras. Relación del deterioro económico con el aumento de violencia juvenil en Bogotá en los últimos 5 años. Ahí sí me quedaría bien estructurado ese título. Bueno, hablemos ahora sí del planteamiento del problema. El planteamiento del problema, entonces, es el primer capítulo en sí del proyecto de investigación. ¿Qué es? El problema de investigación es la situación, fenómeno, evento, hecho, objeto de estudio que se va a realizar. Esto es importante porque ese planteamiento del problema, usted puede investigar que una situación, un fenómeno, un proceso que se esté llevando a cabo, por ejemplo, que usted haya visto que hay una situación problemática en un proceso, un hecho, ejemplo, la violencia, estoy hablando de varias disciplinas, la violencia en los estudiantes de secundaria, ese sería un hecho. Un proceso, el despacho de medicamentos en X farmacia de X ciudad. Un objeto puede ser sujeto de investigación, un artefacto. Una persona. Una persona también puede ser objeto de investigación. La vida de un personaje histórico, por ejemplo, Simón Bolívar, por ejemplo. Yo en este año puedo investigar la vida de Simón Bolívar, entonces es una investigación de tipo histórico. También se puede hacer. El planteamiento del problema es la expresión escrita y detallada del tema específico de investigación. Se entiende como el centro de la investigación y representa lo que se quiere resolver o entender. Este planteamiento es importante porque es como la base, porque del planteamiento pues surge lo que sigue, que son los objetivos y deben estar relacionados. No solo es sinónimo de dificultad, debe entenderse como necesidad de inquietud de comprobar, contrastar y conocer más. Bueno, cuando estábamos eligiendo el tema de investigación, vimos que debe ser una situación problemática, por supuesto. ¿Por qué? Porque para solucionar esa pregunta de investigación, que ahorita vamos a ver en dónde se encuentra la famosa pregunta de investigación, pues tenemos que llevar a cabo este proceso que estamos mencionando. Sin embargo, también aparte de solucionar problemas, no solo se investiga para solucionar problemas. Aquí estamos siendo muy claros. Se investiga como una necesidad de inquietud. Que usted tiene inquietud sobre un tema que le apasiona, que le gusta. Ahí puede surgir una investigación. Usted quiere comprobar lo que X teórico que en una asignatura vio está diciendo, venga, yo compruebo esa teoría al ponerla en la realidad, a someterla en la realidad a prueba, qué tan eficiente es. Puede contrastar, que es comparar lo que dice un teórico o dice otro, a ver cuál de los dos en la realidad funciona mejor el proceso. O porque quiere conocer más acerca de un tema. Desde la elección del tema se dijo que debe ser un tema que nos guste, que nos apasione, que queramos indagar sobre él. O habíamos dicho que para llenar vacíos del conocimiento. Usted ve que se ha investigado sobre X tema, determinada cuestión, pero que hay un vacío del conocimiento en otra cuestión. Ahí surge el tema de investigación. También en el planteamiento del problema proponemos acciones, explicamos consecuencias, evaluamos las situaciones. Tiene que ver con los problemas, oportunidades y hasta necesidades. Bueno, aquí hay
una presentación en donde se explica muy bien qué es el planteamiento del problema en investigación. Resulta que el planteamiento tiene dos etapas, la descripción del problema y luego viene la formulación o pregunta de investigación. Estas dos forman el planteamiento. Hablemos entonces de la primera, la descripción del problema. Sabemos que describir, es decir, las características, cualidades de algo. La descripción del problema, entonces aquí en cada uno de estos círculos son ejes temáticos que usted puede colocar en esa descripción del problema en uno o dos párrafos para irla armando, irla diseñando, la descripción. Entonces, primero, el primer párrafo puede ser producto de la revisión de la literatura. Acordémonos que desde el tema es aconsejable que usted ya mire en las bases de datos, Google Académico Digital y hay otras bases que hay en generalmente las bibliotecas digitales, o que podemos tener acceso gracias a Internet, esa revisión de la literatura es de los trabajos que hay o de las investigaciones que se han hecho en relación con su tema. Esos trabajos pueden ser a nivel local, nacional o internacional. Usted puede consultar a nivel local, nacional e internacional. Esa revisión debe ser selectiva, es decir, usted debe leer y mirar qué de esa investigación que hicieron determinados autores o autor puede tomar para su investigación o en qué estado está ese tema de investigación. Entonces, en el primer y segundo párrafo de la descripción del problema, usted puede hacer un resumen de esa breve revisión de literatura que usted hizo. Los siguientes párrafos puede hablar del sustento teórico, es decir, de la importancia de ese tema, aunque la importancia iría más en la justificación, o sea, no nos confundamos con los dos capítulos. Aquí es la importancia del tema, porque es importante investigar ese tema, el impacto que puede tener, las posibles causas, las consecuencias de las variables de estudio. Aquí debemos hacer referencia a las mismas variables que desde el tema ya seleccionamos. En los párrafos siguientes usted puede hacer una descripción de la observación de los hechos tal cual como usted lo está observando, porque usted está observando esa problemática. Usted ya identificó que hay una problemática. Acordémonos que esta observación debe ser de tipo objetivo, es decir, lejos de su punto de vista, de sus emociones que tenga de pronto. Objetivo es describir la realidad tal cual se observa, sin incluir su punto de vista. Y en los párrafos usted puede, en la descripción del problema, exponer qué brechas del conocimiento ha encontrado en esa temática, ya sean de tipo teóricas, de tipo prácticas, metodológicas, entre otras. Entonces, estos cuatro que propongo aquí son como los ejes temáticos, sin poner los subtítulos, ¿no? Usted no va a escribir revisión de la literatura de un párrafo, no, usted empieza de una vez con los párrafos, pero estos son como unos derroteros que nos pueden servir para ver qué es lo que va en esa descripción del problema. Bueno, aquí hay una descripción del problema de un tema de investigación que se titula Características médicas de las muertes violentas en Pereira durante 2009. No lo voy a leer todo, pero quiero que vean que usted en esa descripción primero se debe estructurar en párrafos. De una vez hablemos que todo nuestro anteproyecto va muy bien estructurado en párrafos, debe tener coherencia, cohesión, tener signos de puntuación, tener conectores o marcadores textuales, o sea, la redacción debe ser impecable y obviamente no debe tener errores de ortografía. Y aquí, por ejemplo, el párrafo segundo depende del párrafo primero. Eso es lo que llamamos que el texto está cohesionado. Y coherente es que es el mismo eje temático en todo el documento. Entonces aquí, por ejemplo, en este proyecto, en esta descripción del problema, por ejemplo, dicen, a nivel nacional en 1993 esta tasa fue del 88.8% por 100 habitantes. ¿Tasa de qué? De las muertes violentas. ¿Esto de dónde lo sacaron? Pues de mirar otros trabajos relacionados con el mismo tema. Nada de lo que se coloque en los datos es inventado o es que a mí me pareció, no. Todo es obviamente que se revisó de fuentes primarias, que son los trabajos que encontramos en las bases de datos que les digo. Los blogs, Yahoo Respuestas, todas estas páginas no son aptas para revisar trabajos de investigación.
Siempre debemos ir a la fuente primaria, que es en las bases de datos que les mencioné, y que cuando lleguemos a ese capítulo de antecedentes en el marco metodológico, pues vamos a exponer otras bases de datos que ustedes pueden mirar. En el capítulo 2 ya hablan, aquí mire, aquí hablaron, por ejemplo, de lo que encontraron en sus antecedentes. Aquí la empresa social del Estado Universitaria de San Jorge, ya el investigador describe lo que observa en el sitio de trabajo en donde va, él está trabajando y que va a hacer su investigación ahí, en esa asociación universitaria. Entonces, esa es la observación que él ve. Y finalmente, en el tercer párrafo, cita a algún autor, mira, aquí hay una cita entrecomillada. Entonces le damos ese párrafo. Dice, algunas personas vinculadas a él se preguntan en la causa de la gravedad y número de lesiones de las personas que atienden y si deben denunciar o participar con otros estamentos sociales en la búsqueda de soluciones a tan degradante situación. Bueno, sigue describiendo la problemática que observa en el sitio donde trabaja. Lerma 2009 es de donde se tomó estos tres párrafos que traigo para el ejemplo. De una vez, digamos que si usted mira, si usted lee otros trabajos, usted coloca las citas, ¿no? Las citas es respetar los derechos de autor. ¿Cuál era el autor de donde usted colocó, de donde se está tomando la información? Y si usted coloca la cita, ya sea en directa o entrecomillada, que es la cita directa, usted debe relacionarlo en las referencias, que era lo que antes se llamaba bibliografía. En APA séptima edición se llaman referencias, se van en la parte final del documento, respetando siempre los derechos de autor. Bueno, esa es la parte de la descripción. Ahora hablemos de la formulación. La formulación del problema es su propósito, que hace parte del planteamiento, ya lo dijimos, es reducir el problema a términos concretos o explícitos, o sea, plantear la pregunta de investigación. Debe estar relacionada con el planteamiento del problema, o sea, con la descripción más bien, y con el objetivo general, que es el capítulo que sigue después de este. Se debe incluir las variables, o sea, en la pregunta de investigación sí deben estar nuevamente explícitas las variables que selecciona. Y también aquí podemos decir que expresar, esta pregunta se debe expresar con claridad, precisión y congruencia en su contenido. Una pregunta muy bien expresada, muy bien enunciada. Se debe posibilitar una respuesta empírica. ¿Qué quiere decir esto? Que la pregunta no debe ser una pregunta cerrada. La pregunta de investigación nunca se responde con sí o no, sino que se debe hacer la investigación para responder. Entonces, cuidado con la formulación de esa pregunta, porque si se responde con sí o no, no es una pregunta de investigación. Aquí decimos que se puede de forma descriptiva, pero en la práctica siempre es de manera interrogativa. Miremos para el ejemplo que les cité anteriormente, la pregunta sería, ¿cuáles son las características médico-legales de las muertes violentas en Pereira? Esas son. Aquí están características médico-legales, es la variable. Está la ciudad donde se va a llevar a cabo. Y esta otra variable que son muertes violentas. Aquí hay dos variables que al igual que en el ejemplo, están aquí mismo en la pregunta. Yo no puedo en la descripción del problema o en el tema tener unas variables y en la pregunta cambie de variables. No, desde el tema ya tengo claras mis variables. Bueno, hablemos ahora de los objetivos de investigación. Entonces, es el para qué de la investigación o son el para qué de la investigación. Estos deben ser contrastables con los resultados. ¿Qué quiere decir? Que hay un objetivo general y hay unos objetivos específicos. Si usted plantea, por ejemplo, tres objetivos específicos, es que de esa investigación van a salir tres resultados. Ojo con eso. Si usted plantea cuatro objetivos específicos, su investigación va a tener cuatro resultados. Así se verifica si se cumple la propuesta de investigación. Bueno, decíamos que ese planteamiento del problema, constituido por descripción y formulación, es el que me va a dar la base para formular los objetivos y tienen que estar relacionados totalmente. Recomendaciones para la redacción de objetivos. Relacionarlos con el título y la formulación. Entonces, desde el mismo título, todo va, ya hablamos de lo mismo. Tenemos claras las variables. B, permitir su observación y medición. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo utilizar verbos para los objetivos que sean medibles y que sean observables. Verbos, perdón, como concientizar, sensibilizar, estudiar, no son verbos medibles y observables, por lo tanto, no son aconsejables, ni mucho menos investigar. Un objetivo no puede, o general no puede investigar sobre tal cosa, ¿no? Porque es algo muy complejo. Ya vamos a mirar una tabla de verbos y algunos significados para ir
mirando cuáles son los verbos que debemos usar. Bueno, por otra parte, deben mostrar realismo, viabilidad y factibilidad. Ya habíamos hablado de la viabilidad. Usted en esa misma redacción de los verbos, tiene que mirar la viabilidad, que decíamos que eran términos de presupuesto, de tiempo y de los recursos con que se cuentan para la investigación. Aunque yo quiero hacer una investigación en, bueno, qué sé yo, en un hospital, en empresas públicas de Medellín, porque es un referente en empresas en el país, pero pues no es viable porque no, primero no trabajo allá, no vivo allá, ¿quién me va a autorizar para entrar allá? No, hago una investigación, por ejemplo, en mi entorno de trabajo, que es donde yo estoy mirando la problemática. Eso es lo que se refiere a viabilidad, factibilidad y también el presupuesto que ya habíamos hablado y los recursos tecnológicos y humanos con los que vamos a contar. Bueno, también en los objetivos evitamos el uso de palabras subjetivas. Nada en investigación debe ser subjetivo, excepto en investigación cualitativa, que tiene algún grado de subjetividad, que en su momento la vamos a ver, pero el grado de objetividad debe estar presente en la investigación. Entonces, nada de adecuado, bien hecho, ni palabras subjetivas. Utilizar los verbos en infinitivo. Bueno, ya sabemos que un objetivo empieza por un verbo en infinitivo, es decir, los verbos en infinitivo empiezan por ar, er, ir, que indique la acción a realizar. Y por último, ser claros, concretos, explícitos, evitando la ambigüedad. A veces vemos objetivos como caracterizar los procedimientos metodológicos de los docentes de X universidad, por decir algo, eh, durante sus clases virtual y distancia, qué sé yo, para el programa Regencia en Farmacia. Todo eso sobra, usted solamente el objetivo también tiene que ir delimitado con los elementos que les voy a presentar acá. O sea, porque a veces veo unos objetivos de 5 renglones, no, son demasiado largos. Los objetivos solamente deben tener esto, el verbo en infinitivo, que ya explicamos qué es, contener las variables, qué población, cuál lugar, cuál tiempo, y esa es la estructura del objetivo. Miremos este ejemplo. Determinar la relación entre los factores sociales con el nivel de conocimiento de la lactancia materna en gestantes de la zona rural de Duitama en 2010. Punto. Hasta ahí va el objetivo. Aquí no le pongo más cosas. En el sector rural que está muy vulnerado por... No, 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 nada de eso. Aquí está, mira, el verbo en infinitivo es determinar. Las variables son factores sociales y lactancia materna. La población son las gestantes de la zona rural, el lugar, Duitama y el tiempo 2010. Y listo, ahí hasta ahí va el objetivo, 3 renglones. Tengamos cuidado con alargarnos en esos objetivos porque se presta para lo que llamamos aquí ambigüedad. Bueno, aquí les muestro la tablita de objetivos. Hay que tener cuidado qué significa un verbo, que es la acción que yo voy a hacer. Por ejemplo, el verbo definir significa conceptualizar algo. Ese es el verbo definir. El verbo, qué sé yo, a ver otro por aquí. El verbo, aquí no lo veo. Deducir. Deducir es ir de lo general a lo particular. Así veo el verbo acá. Describir. ¿Qué es describir? Es caracterizar, decir las características de algo. El verbo, qué sé yo, analizar. Analizar significa tomar un todo y particionarlo en sus componentes básicos y mirar cada uno de sus componentes. Eso es analizar. Entonces, quiero que tengan en cuenta antes de redactar el objetivo, ¿qué significa el verbo que usted está colocando ahí? Mire, por ejemplo, aquí el verbo contrastar es comparar, es colocar dos situaciones, dos teorías y establecer comparación entre ellas. Entonces, debemos tener claro qué es el verbo, qué es el verbo, cuál es el verbo que yo voy a escoger según su significado para colocarlo en esos objetivos. Bueno, hablemos del objetivo general. Es un enunciado con el cual se expresa lo que se desea conocer, buscar y realizar con la investigación. Debe ser claro, preciso de las metas que se persiguen en la investigación a realizar. Para el logro del objetivo general se debe apoyar en la formulación de objetivos específicos. Esto es importantísimo. El general es el macro y del general se desprenden los específicos. Ya vamos a hablar de los específicos. Detrás de un objetivo general debe haber un problema al cual se trata de presentarle alternativas. Claro, por eso ya hicimos en el capítulo anterior la
formulación de problema, que dijimos que era formulación y descripción, el planteamiento del problema, se llama ese capítulo. Un objetivo general puede enunciar varios resultados a lograr, ya lo dijimos. Un objetivo general, ojo, puede enunciar varios resultados. Para cada resultado hay que plantear un objetivo específico. Esto sí que es importante. Ya lo había explicado. Hablemos ahora de los objetivos específicos. El objetivo general da lugar a los específicos, incluyen las acciones que el investigador va a realizar para el logro de sus resultados. Entonces, dijimos que por cada objetivo específico sale un resultado, pero también cada objetivo específico es cada acción o cada paso que yo voy a dar para el cumplimiento del general. Ya les traigo un ejemplo, voy a presentar un ejemplo para que miremos que ahí también hay orden. Los objetivos específicos se van realizando en cada una de las etapas de la investigación. Ya dijimos, son acciones ordenadas a través de la etapa de investigación, de las etapas. Deben ser evaluados en cada etapa para conocer el nivel de resultados. Los objetivos específicos son lo que se investigan y no el general, ya que este se logra como el resultado. Entonces, al cumplir los específicos ya, por ende, por defecto, se cumple el general. Su número depende del número de acciones a realizar durante la investigación para el logro del objetivo general, y un objetivo general puede enunciar varios resultados a lograr. Para cada resultado hay que plantear uno específico, ya lo habíamos dicho. Miremos este ejemplo. Determinar el objetivo general. Determinar las estrategias empleadas por los funcionarios de servicio al cliente en centros hospitalarios de Tibasosa. Ese es el general. ¿Qué acciones voy a llevar paso a paso? Primero, identificar las estrategias de servicio al cliente. Yo voy a mirar cuáles son las estrategias que usan los funcionarios de servicio al cliente de los centros hospitalarios de Tibasosa o del centro hospitalario de Tibasosa. Primero que hago, las identifico. Segundo, analizo esas estrategias. Después, ¿qué hago? Las evalúo. Entonces, evaluar la estrategia y aquí la comparan con X teoría de un autor que dijo que en servicio al cliente a nivel de centros hospitalarios había un paso a paso que seguir, que es ese. Entonces, voy a analizar si está a la luz de ese teórico que habló de servicio al cliente. Y en cuarto lugar, proponer alternativas para mejorar si es que no eran buenas por aquí en alguna etapa de estas. Tal vez se dieron cuenta que no eran muy buenas ese servicio al cliente, entonces aquí van a proponer alternativas para mejorar. Fíjese que aquí tengo 4 objetivos específicos que son las acciones organizadas que voy a llevar a cabo para lograr el general. Yo no puedo poner primero evaluar. No, si yo no he identificado esas estrategias de servicio al cliente, pues no las puedo evaluar. Por eso primero está identificarlas. Yo no puedo decir de segundas, proponer alternativas, no, porque no las he analizado. Entonces, a eso me refiero, que las acciones van ordenadas y por cada acción va un objetivo y en esta investigación van a salir 4 resultados, uno por cada objetivo específico. Bueno, ya para finalizar, hablaremos del capítulo de la justificación. La justificación demuestra la importancia para llevar a cabo la investigación. Debe ser es la importancia desde un aporte teórico, la necesidad de solucionar un problema o desde lo metodológico. ¿Qué va en este capítulo? Las razones por las cuales usted va a defender, escoge ese tema, defender entre comillas, va a argumentar. Realmente la justificación es un texto argumentativo porque usted va a dar en este capítulo las razones del por qué es importante llevar a cabo un proyecto como el que usted va a ejecutar o está planeando en este anteproyecto. Em, Importancia de su tema, de su proyecto desde un aporte teórico. Entonces decir, no, es que este teórico en el cual se va a basar la investigación está muy vigente, es contemporáneo, está puesto a prueba en las diferentes organizaciones de éxito, bueno, qué sé yo. Entonces, desde un aporte teórico, desde la necesidad de solucionar problemas, usted va a defender el por qué o qué problemática, porque es importante solucionar ese problema que usted seleccionó. Y desde lo metodológico, pues son las técnicas de instrumento, la población, también ahí va el diseño de investigación. Entonces, es eso, es justificar el por qué es importante. Responde al para qué de la investigación, debe incluir las razones para llevar a cabo la investigación. Aquí no se ven otra vez incluir los objetivos. Esto de la investigación es muy bonito porque cada capítulo tiene su componente. Entonces yo en la justificación ya no hablo de objetivo, yo en la justificación ya no describo problema, porque eso ya lo hice en el capítulo que le correspondía. Aquí voy a solo dar las razones del por qué es importante llevar a cabo un proyecto de investigación.
Responde a preguntas para su presentación en investigación. El investigador se puede apoyar en las siguientes preguntas. No es que usted las copie y debajo en un párrafo las responda, no. Estos son ejes temáticos para que usted párrafo a párrafo vaya estructurando su justificación. Entonces, el primer párrafo, ¿para qué se desea conocer el tema? ¿Para qué sirve investigar sobre el tema? ¿Qué pasaría si no se hiciera una investigación como esta? ¿Qué aspectos se logrará comprender y cambiar con los resultados? Esto es lo que va en el capítulo de la justificación. Bueno, sin más preámbulos, pues esto era, sin más preámbulos, no, ya terminando, más bien esto era lo que les quería comentar para tener una base con el fin de que sigan haciendo, sigan diseñando su anteproyecto. Entonces, muchas gracias y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Muy amables.